en la, en en el enlace de traducción, en el botón de traducción, que activen la traducción en el modo inglés. Bien. Muchas gracias, doctora Liliana, por inaugurar este evento. Y bueno, pues vamos a dar inicio en este momento a nuestro primer conferencista, el doctor Alejandro Bonifaz, quien es un médico especialista en dermatología, destacado por sus valiosos aportes como micólogo. Él se desempeña como jefe del Departamento de Micología del Servicio de Dermatología del Hospital General de México y es profesor titular de la Universidad Autónoma de México. El doctor Bonifaz actualmente es el editor de la Revista Mexicana de Dermatología y es editor adjunto de las revistas Mycosis, Medical Mycology Case Reports y Current Fungal Infectious Report. Su amplia trayectoria académica e investigativa se ve reflejada en más de 45 capítulos del libro, 250 publicaciones en revistas internacionales y mexicanas indexadas, destacándose por ser el autor de uno de los libros de habla hispana de mayor impacto en su área, la micología médica básica, que recientemente alcanzó su 6ª edición. Para mí es un gusto, un gran placer tener al doctor Alejandro Bonifaz el día de hoy con nosotros. Le doy la bienvenida reiterándole nuestros agradecimientos, doctor, y los invitamos a todos a disfrutar de la conferencia titulada Micosis asociadas a COVID-19. Muchas gracias, doctora Roa, doctora Liliana García, muy amable por su invitación, como siempre. Hoy el COVID nos tiene, como diría alguien, arrodillados ante el mundo, y de una manera que estamos desarrollados en el Internet. De lo virtual a lo virtuoso hay una diferencia. Me encantaría estar en Santander, en particular en Bucaramanga, porque no encuentro que la carne oreada ni las arepas santanderinas sean buenas virtuales. Esperamos que en un futuro esta situación nos vaya a permitir esto. Doctor Navarrete, quien conozco desde hace mucho tiempo, un placer compartir con él esta conferencia. La primera vez que comparto con él. Al doctor Zule, que no tenía el placer de conocer. Esperamos que la experiencia entre México y África y Nigeria sea muy particular porque tenemos algunas cosas en común y evidentemente muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, ya entrando en materia, voy a tratar, mi maestro, el doctor Amado Saúl, decía una frase a quien, por cierto, extraño todos los días. Decía una frase que me gustaba mucho. ¿Quieres aprender algo? Mejor apréndelo como un caso clínico. De preferencia cuando lo digan los residentes, porque regularmente los residentes son frescos, hacen la investigación de una manera muy directa y creo que es la mejor forma. Entonces, tomando esa idea, pues primero voy a presentarles un caso clínico, que vayamos pensando todos en la posibilidad de lo que es. Y después haré algunos comentarios con respecto a las micosis y el COVID. Se trata de un paciente masculino de 41 años de edad, originario de la Ciudad de México, con una estancia en Cuernavaca, Morelos. Para que la gente que no es de México y que no conoce Cuernavaca, Morelos, es la ciudad de descanso próxima a la Ciudad de México, que está aproximadamente unos 80 kilómetros, es un lugar cálido. Además, nuestro paciente tiene un VIH-Sida, conocido y diagnosticado de 4 años, con muy bajo apego al tratamiento antirretroviral. Que de hecho, esto es una de las circunstancias que están sucediendo con este tipo de pacientes nuevos que van entendiendo que la enfermedad es una enfermedad que ya se convirtió en crónico-degenerativa y que a veces no hacen el apego muy bien. Aquí pueden ver los antirretrovirales que tienen. Además, nuestro paciente es un fumador ocasional. Sí, son datos que yo les voy diciendo como de relativa importancia del caso. Pero además tiene como antecedente que el paciente ha viajado a California, a la región de Anaheim, para que la gente se ubique, es donde está Walt Disney, ¿no? Tiene una estancia de 3 semanas y ha regresado a la Ciudad de México
y ahí empieza 5 días antes, presentó algunos datos como tos seca, leve, la presencia de un poco de cefalea, una fiebre severa, que hay que notar que este dato es muy, muy importante, es el dato con el que la mayoría de los pacientes que pueden presentar infección por COVID pueden tener este dato. Además, presenta un poco de ageusia, mialgias y una diarrea moderada. Si se dan cuenta, la saturación de oxígeno es bastante baja, 78%. Es ingresado inmediatamente al servicio de infectología pensando en una infección COVID y aquí les voy a presentar los datos clínicos. La primera fotografía que están viendo del lado izquierdo es una fotografía con esta nueva forma de hacer un tacto dimensional muy bien, donde puede uno ver un parénquima pulmonar muy heterogéneo. Pero lo que me llama la atención es esta lesión que les estoy mostrando allí. Parece como una lesión que se ha descrito en la literatura como de un vidrio expulido, sería la forma como más correcta de decirlo, ¿no? ¿Qué debo meter en mente cuando veo esto? Si yo si hoy no estuviéramos en la infección COVID, solamente relacionara yo el VIH con un paciente que te está presentando un cuadro pulmonar, mi primer diagnóstico sería una infección por Pneumocystis jirovecii. Es decir, sería lo primero que yo tendría como en mente. Entonces, al final de cuentas, la neumonía presenta una neumonía de focos múltiples. La afección es moderada a severa, tiende a eso. Y aquí inmediatamente, incluso hoy, nuestro servicio de imagenología del hospital nos empieza a mandar una alerta, una especie de warning, de decir claramente que esto probablemente tenga una asociación micótica. Por lo tanto, sugiere que se arme una interpretación de probable afección micótica. Yo siempre veo a estos pacientes como que si fuera una especie de rompecabezas, en donde yo tengo un rompecabezas que hay que ir colocando cada pieza para ir viendo qué va a salir, qué imagen va a salir de esta infección. Pero por supuesto que cuando voy a armar mi rompecabezas tengo que tener algo, alguna idea de qué es lo que debo buscar. Y aquí coloco 4 aristas, 4 lanzas que voy a lanzar de una manera muy directa. La primera y más común, de la que está saliendo la mayor parte de reportes, es la presencia de Aspergillus. ¿Por qué Aspergillus? Porque regularmente ya son pacientes que tienen una estancia hospitalaria por arriba de 8 días. Debo pensar en Aspergillus. Son pacientes que regularmente están tratados con esteroides. Debo pensar en Aspergillus. Luego también debo agregar a esto el problema de candidosis o candidiasis, como lo quieran llamar. Que recuerden también que esto es común en VIH y es una infección que puede estar también como una colonización. Neumocistis, pues ya lo dije, la imagen clínica me daba la idea, pero también estamos en la zona de infecciones endógenas. Y no sé si se pusieron a pensar los datos que tiene el paciente. El paciente tiene 2 datos muy importantes. Fue al norte de México, donde ya probablemente empieza a compartir una zona endémica de Cox. Y 3 semanas es suficiente como para adquirir una infección. Pero vive en el sur. Vive cercano a una zona donde está la zona endémica más importante de México. Entonces también debo plantear la posibilidad de que haya una histoplasmosis. Entonces ahora me empiezo a complicar las cosas. Puede ser cualquiera de las 4 o 6 aristas que estoy presentando. Entonces la pregunta es, ¿y qué hongo es? Vamos a tratar de responder a esto. Estos son los datos del paciente. Ya pueden empezar a darse cuenta, por ejemplo, los datos que quiero que vean es el dímero D, muy alto. Esto ya me empieza a generar un poco de complicación. La PCR del SARS-CoV-2 está saliendo positivo. Pero aquí hay un dato de un biomarcador que me empieza a salir negativo, lactomannan. Entonces, muy probablemente yo pueda quitar 2 infecciones aquí. La infección que puedo quitar es Aspergillus, pero también puedo quitar Fusarium. Pero si se acuerdan ustedes que histoplasma puede
dar casos positivos a galactomanano, entonces probablemente yo pueda decir, no se trata tampoco de histoplasma. El antígeno de histoplasma, que es urinario, no ha sido realizado, entonces yo tengo ese dato. Vean ustedes cómo está su VIH con 212 de 4 y una carga viral de 48,000. Es decir, no es un paciente severamente afectado. El doctor Navarrete, que ha estado trabajando ahí en la raza, ellos son los reyes de ver histoplasma, probablemente después haga un comentario al respecto de esto. Pero entonces voy armando los casos. El examen directo del VAL o del lavado bronquialveolar sale negativo. Pero cuando se hace una citopatología, que eso hay que tener en cuenta que los citopatólogos, que son los patólogos en citopatología, dan datos muy interesantes porque pueden ver las cosas muy claramente. Levaduras intracelulares tipo histoplasma. Pero aquí hay que colocar otro esquema. ¿Y no puede ser también leishmania? Que las infecciones sistémicas de leishmania podrían dar. No sé, tinción negativa, tinción de sangre negativa. Pero seguimos avanzando. El cultivo me aparece Candida albicans en uno de 4 cultivos. Yo aquí hago el planteamiento. ¿Es este un agente asociado o es una colonización? Pero después, Histoplasma capsulatum se obtuvo 9 días después. Y al final de cuentas, yo creo que si estoy teniendo un hongo como es un patógeno primario, lo más seguro es que llegue a la infección. Si le muestro lo que nos salió, aquí pueden ver, esa es una fotografía muy interesante, donde está un polimorfo nuclear con una sola levadura fagocitada. Aquí pueden ver cómo este macrófago tiene verdaderamente 4, 5, 6, 8, 10 levaduras. Miren qué bonita foto. Una foto extraordinaria. Tanto esta foto de aquí como la de abajo, esta donde está teniendo del cultivo, si el día de hoy yo fuera Histoplasma capsulatum y tuviese que abrir una cuenta para Facebook, la primera foto que yo me pusiera fuera la de arriba y para Instagram la de abajo. Porque las fotos que uno selecciona para las redes sociales son las fotos más bonitas que uno tiene, aunque no sean la realidad de uno. Entonces, al final de cuentas, lo que puedo concluir es que estoy obteniendo una colonia tipo B, si recuerdan la gente que hace micología. B quiere decir beige. O si ustedes hablan inglés, como lo habla Darío, tan extraordinario inglés, entonces podría ser B de brown, que significaría café. Entonces hay para los dos idiomas, tanto para el español como para el inglés. Puedo colocar la letra B. Entonces, ¿qué hicimos? Ya me queda muy claro. El paciente tiene una neumonía SARS-CoV-2 asociada a histoplasmosis. ¿Qué voy a dar? Oxigenación, enoxaparina, eso recuerden por el Iberomec. Estoy teniendo problemas allí con la coagulación. Todo el mundo sabe que por protocolo agregan prednisola, claritromicina para la asociación de probablemente infección bacteriana, pero al tener el dato de histoplasma, pues de alguna manera tengo que colocar AMPO-B como la presencia. Desgraciadamente, solamente se lo pudimos dar un día, porque después de 8 días de hospitalización y comprobar histoplasma, el paciente murió bajo un paro cardiorrespiratorio. Pues mis conclusiones. Esta es una asociación rara que yo no sabía de probabilidad de COVID histoplasma. Y aquí voy a hacer algunos comentarios. Los cuadros neumónicos pueden confundirse. Yo nunca hubiera pensado que se trataba eso de una histoplasmosis. Yo me incliné más del lado de una neumocistosis. Por lo tanto, es necesario integrar pedacito a pedacito, como le había dicho, como la colocación de un rompecabezas. ¿Y qué pasó con Candida albicans? Yo creo que ese es un colonizador. Yo creo que la urgencia médica actual no permite a veces completar todos los estudios, pero también ahí tenemos otras cosas. Falta de recursos en los hospitales. Por ejemplo, me hubiera gustado hacer antígeno urinario y no olvidarse que estamos localizados en lugares donde hay infecciones endémicas que se pueden colocar de manera importante. El día que armé esta plática, busqué qué relación había entre la palabra COVID-19 en PubMed.
Me sacó 57,129 búsquedas en un solo año, pero lo actualicé ayer. 74,442 búsquedas. Nunca en la historia de la medicina se había escrito tanto en tan poco tiempo. Es increíble esto, ¿no? Y entonces ahora voy a colocar, si bien es cierto, yo lo coloqué, esta enfermedad como endémica, no hay que olvidarse de Aspergillus, que es la primera, de Cándida, que puede estar asociada, y de Pneumocystis también. En las primeras revisiones que empezaron a aparecer sobre esto, pueden ver, por ejemplo, este trabajo que se aparece en el Journal of Infection, que pueden ver que la asociación de una revisión sistemática, ¿qué es lo que me dio? Me dio claramente Candida albicans, Aspergillus flavus y fumigados. Y bueno, no olvidarse, ya nos hicieron una invitación atenta para un doctorado de infecciones. Entonces, no solamente hay hongos, también aparecen micoplasmas, pseudomonas y hemófilos. Quiere decir que uno tiene que tener una integración de todos los datos que pueden confundirse. En este artículo que me gusta mucho, este artículo que aparecen los chinos, no es que sean los más importantes, pero sí fueron los primeros que empezaron a encontrar datos. Y abajo encontrarán en qué debo pensar en la asociación. Aspergillosis invasiva por el largo periodo de hospitalización o esteroides, Cándidos invasora, mucormicosis, criptococosis. Bueno, yo realmente no había pensado en cripto. En mucor ya tuve un caso, pero no lo presento por una razón, porque es un mucor cerebral que no está siendo pulmonar. Eso es una coincidencia rara que voy teniendo de los casos. En este otro trabajo, que vale la atención también del grupo de los chinos, vean ustedes cómo nos ponen claramente como la coinfección fúngica, Aspergillus encabeza la primera de las infecciones y el resto de cándidas, colocando a albicans y glabrata como las primeras dos. Entonces habría que tener en mente para coarmar ese tipo de diagnósticos de una manera muy clara. No hace mucho, invitado por el grupo Pío Toscana, que tiene este medicamento nuevo que se llama isavuconazol, escuché una extraordinaria plática del doctor Michel Martínez, que está localizado en Monterrey, y vean ustedes qué datos tan interesantes dio él. Miren ustedes aquí, la mortalidad del paciente cuando tuvo Aspergillus fue del 58% contra 32% cuando no tuvo. Por lo tanto, vean ustedes cómo se incrementan en 3 tantos, en 3 veces cuando aparece el Aspergillus. Recuerden que estos pacientes son cribados. ¿Qué significa esa palabrita de cribado? Que lo escuchamos muy bien en el inglés, screening. ¿Ya? Eso ya le ayudo a Darío para que decir que screening es cribado. Al final de cuentas, esto va teniendo esa transformación que se puede probar muy pocos. De hecho, de los 9 pacientes de los 18 fueron los que se obtuvieron un cultivo positivo. Lo que significará claramente que en estos casos puedo comprobar perfectamente. El resto se hacen con algoritmos. Por eso hoy por hoy es tan importante el armar los algoritmos. Y buscando, yo siempre he pensado a través de mi vida, he querido, siempre quieres uno ser el primero. Me recuerdo cuando enamoraba yo a las primeras chicas y la primera pregunta que decía, ¿verdad que soy el primero en tu vida? La respuesta era que nunca era yo el primero. Entonces ya aprendí que debo ser el último. Vean ustedes lo que hoy encontré. Dije yo, sin duda voy a tener el primer caso de histoplasmosis asociada a COVID. Pues no. Una vez más, la vida me demuestra que hay una asociación de COVID-histoplasma reportado por este grupo de Buenos Aires, en donde presenta un dato muy parecido al que yo estoy presentando. Y luego, ¿qué pasa con Coxi? Porque al final de cuentas, la Coxi también la tenemos en el norte de México. En correlación con mis amigos que tengo en el norte, pregunto que si han tenido ya algunos casos. Sí, ya aparecieron 2 o 3. Y esa es otra enfermedad que imita una a la otra. Histo, Coxi y tuberculosis se imitan las 3. Lo que quiere decir que vale la pena tenerlas en mente. Y mi comentario es de este caso muy en particular. ¿Qué fue primero? ¿La histoplasmosis o el COVID? Y entonces la pregunta es, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Acuérdense de ese dilema que hay. Entonces yo me hago algunas preguntas.
Probablemente fue la histoplasmosis porque es más crónica. El COVID es agudo, la histoplasmosis es subaguda o crónica. Y entonces yo me hago otra pregunta que no tengo la respuesta. ¿Pasó subclínica por mucho tiempo? ¿O el VIH de mal apego lo hizo manifestar? Eso puede ser, porque nos hemos olvidado del VIH, pero el VIH tiene una relevancia importante. Y yo me hago la pregunta, ¿es la severa infección pulmonar por COVID? ¿Influyó los esteroides? Para mí sí. Para mí influye más el esteroide que el VIH. Esa es mi opinión, pero sería interesante escuchar otras opiniones. Y el incremento de los casos nos va a ir dando más información respecto a eso. Entonces, me queda por decir simplemente que esto es un ejemplo de lo que vamos a empezar a encontrar hoy por hoy, que empiecen a aumentar el número de casos. Muchas gracias por su atención y muchas gracias sobre todo por su invitación. Doctor Bonifaz, muchísimas gracias por su presentación y bueno, pues les recordamos a nuestros asistentes que el chat está habilitado para que puedan compartir sus comentarios o sus preguntas con el doctor Bonifaz y pues que podamos abrir el debate. Doctor Bonifaz, a mí me gustaría, mientras las personas nos comparten sus apreciaciones, preguntarle acerca, digamos, de la utilidad de algunas pruebas que también son limitadas, digamos, en el diagnóstico de enfermedades micóticas como el galactomanano o el beta de glucano para, digamos, diagnosticar coinfecciones de COVID con infecciones micóticas. Vea, está muy interesante, Viviana, su pregunta. Se me hace interesante su pregunta, porque si se da cuenta, el galactomanano cruza con histoplasma. Y entonces aquí yo me hago la pregunta, ¿y qué pasó aquí? Aquí no cruzó. Se dio cuenta, aquí salió negativo. Pero en realidad nosotros hicimos el galactomanano buscando aspergillus, no buscando histoplasma. Entonces, el galactomanano para mí tiene la principal función de buscar aspergillus. Y cuando sale positivo, lo más seguro es que indique que sea una aspergilosis. Si es por Terrius, será triplemente positivo. Entonces, siempre hay que hacerlo, ¿eh? Doctor Bonifaz, creo Sí. que una pregunta o para mí es obligada en este momento, sobre todo también teniendo en cuenta un poco el contexto del caso clínico que nos presenta y donde menciona tratamiento con anfotericina B un día, ¿sí? Digamos que desde su experiencia clínica, ¿cuál es el impacto que tiene el tratamiento con anfotericina B en el tratamiento, digamos, de coinfecciones con COVID-19 y qué potencial, digamos, antiviral puede tener este fármaco puntualmente en SARS-CoV-2? Le voy a platicar algo. Resulta que el día 14 de diciembre, o sea, en unos días más, está cumpliendo años alguien. Y ese alguien que está cumpliendo años es la anfotericina B liposomal. Y justamente estoy armando una plática de eso, o sea, que estoy empapado de anfotericina. Al final de cuentas, hoy por hoy, si busca tratamiento para coccidioidomicosis e histoplasmosis, esta sigue siendo la mejor. Al final de cuentas hay que cuidar los efectos renales, pero anfotericina B tiene el espectro tan amplio. Es más, cada vez que me hacen la pregunta, ¿cuál es el antimicótico mejor? Bueno, ¿qué es mejor? Es como que a usted le preguntaran, ¿qué hombre es mejor? Bueno, el que tenga más efectividad, búsquese la anfotericina B. Ahora, por los efectos colaterales ya no tanto. Porque entonces dice, me llevé un hombre guapo y efectivo, pero un poco violento. Ok, tiene que seleccionar. Por hoy yo creo que anfotericina B cubre un espectro muy grande. Habría que cuidar que no tenga tantos efectos colaterales. Pero si usted tiene los ojos cerrados, que es lo mismo que cribado, posible, probable o probado, tiene que usar la anfotericina B. Doctor Bonifaz, las personas en el chat están pues saludándole y le agradecen. Gracias. Dicen que muy buena la charla que nos ha presentado el día de hoy. Y Merle Arevalo lanza la pregunta de cuando se refirió a tinción negativa al inicio del caso, ¿a qué tipo de tinción se refería? Bueno, hicimos un HIEMSA y un RIGHT y también un HIE.
De hecho, la que les mostré era HY. Puede hacer las tres, GEMSA, Wright y HY. Las tres nos dan mucha información. Nunca exámenes directos con potasa porque esos no dan información. No sé si le contesté. Me queda la duda. Siempre me queda la duda. Dice Diego Acevedo también, doctor Bonifaz, que qué aspectos se deben tener en cuenta durante una coinfección por COVID, aparte, digamos, de la región del paciente, que nos ayude a aumentar la precisión en el diagnóstico. Pero sería que la precisión clínica o la precisión micológica. Porque son dos cosas, ¿eh? O sea, yo en este caso le voy a responder dónde es donde pensamos nosotros que se trataba de una infección más bien de tipo clínica. En este caso le voy a decir, a ver si ya logro llegar al paciente, aguánteme. Esta masa que estoy viendo acá, espéreme tantito, esta masa que estoy viendo allá, localizada y basal, me hace pensar que es una masa de tipo clínica, que yo puedo pensar en cualquier cosa. Aquí podría tratarse de un aspergillus, de un fusarium, curiosamente es por un histoplasma. Ahora, bajo el punto de vista micológico, simple y sencillamente los estudios que están saliendo. Es decir, aquí en este caso fue esto lo que nos dio la... Cubro los dos aspectos tratando de entender la pregunta que llegó. Doctor Bonifaz, muchas gracias por su apreciación y tengo una nueva pregunta en el chat que dice que ¿cuál es el papel del dímero D en las infecciones micóticas? No, el problema del dímero D es que lo que habla, cuando aparece un dímero D, significa que está teniendo problemas de coagulación los pacientes. Es por eso, mire, que lo que se están agregando aquí es una enoxaparina, porque al final de cuentas, cuando está elevándose el dímero D, significa que el paciente tendrá problemas de coagulación. Entonces, ese es el problema. Por eso hay que colocar una alerta en este tipo de casos, ¿no? Doctor Bonifaz, finalmente quisiera preguntarle un poco por el tema del subdiagnóstico de las infecciones micóticas que resulta preocupante, digamos, de forma general. Las enfermedades micóticas en muchos países como el nuestro no son de obligatoria notificación, al menos no muchas de las que consideramos que deberían ser de obligatoria notificación. Y a pesar de eso, pues constituyen una de las causas más importantes de infecciones nosocomiales. ¿Qué estrategias usted considera desde el punto de vista, digamos, clínico y político que debemos articular para lograr disminuir la incidencia de este tipo de infecciones micóticas en pacientes atendidos críticamente en el contexto de la pandemia por COVID-19? El problema que tenemos serio hoy por hoy con esta pandemia es que no tenemos todos los recursos ni tenemos todas las áreas de cuidado. Por ejemplo, yo les voy a poner una pregunta. ¿Cuántos de nuestros pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, en terapia médica intensiva, tienen una presión negativa a los cuartos? Muy pocos. Por lo tanto, la entrada de esporas de los hongos van a estar muy presentes. Y aquí voy a tomar en cuenta una cosa que no comenté el día de hoy. Pero en México, por ejemplo, nuestro principal patógeno, como en los Estados Unidos, en Canadá y Europa, es Aspergillus. Pero fíjense que con Brasil y también un poquito de Colombia, estamos teniendo un problema diferente. Y el problema diferente que se tiene es que es la presencia de Fusarium. Por ejemplo, Brasil hoy por hoy reporta más casos de infección fúngica invasora por Fusarium que por Aspergillus. Entonces la región cambia, las condiciones cambian y por lo tanto debo pensar en otras cosas diferentes. Entonces yo creo que para Colombia, muy en particular para Colombia, deberá agregarse al Aspergillus a Fusarium. Eso es fundamental. Espero no haber cantinfleado o ser sofista en eso. Doctor Bonifaz, muchísimas gracias por sus valiosos aportes. Le reitero nuestros agradecimientos. Hay una última pregunta en el chat que quiero hacerle, la envía Valentina Pérez,
Y Sí, dice, Valentina. mi pregunta sería, ¿qué hacer o qué tratamiento dar para evitar que el paciente pueda tener complicaciones mientras se Ah, averigua cuál es el tipo de microorganismo que está causando la infección micótica? extraordinaria pregunta. Porque hoy por hoy, por ejemplo, la pregunta número uno es profilaxis. ¿Cuál sería el mejor medicamento para profilaxis? Miren, el mejor, se los voy a decir de la forma más mnemotécnica que puedo encontrar. La P de profilaxis es la P de posaconazol. Pero voy a poner un problema. Esa P tiene un precio alto. Entonces ahí está el inconveniente. Que hoy por hoy, por ejemplo, yo le voy a agregar un medicamento como el posaconazol, que tiene un costo tan elevado, esa P me complica. Ese es el mejor. Ahora, ¿cómo irme para el más bajo? Oh, ahí pues hay varias opciones, ¿no? Puedo colocar fluco para cándida, pero no me cubre aspergillus, ¿ya? Puedo colocar anfubé, ese me cubre todo el espectro, pero tiene efectos colaterales muy complicados. Es decir, aquí sí ya se armó el problema, porque es como buscar el marido ideal. No hay. Y el que hay es muy caro y poco accesible. Quiero pensar que esto dio mi respuesta en esto. O sea, nos quedamos con una cara triste buscando el antimicótico. Sí lo hay. Hoy por hoy es el posaconazol el que cubre la mayor parte del espectro de todos los casos, pero es un costo muy elevado. Sobre costos que ya llevamos poniendo otros antimicóticos. Doctor Bonifaz, tenemos una última pregunta que eh, nos hacen desde YouTube, que es, el paciente murió por sepsis. ¿Cómo es el mecanismo de sepsis ocasionado por hongos? Ah, bueno, en este caso en particular le voy a recordar una cosa. La sepsis micótica, él tiene el primer número, cándida, ¿ya? Ese es el número uno y representa hoy por hoy el 20% de las infecciones, de la sepsis. De toda la sepsis en general, hoy ya cándida ocupa el 20%, siendo las dos microorganismos más comunes, albicans y glabrata, que pasan directamente de una mucositis al torrente circulatorio. En el caso de histoplasma, le recuerdo claramente que histoplasma da una infección diseminada. De hecho, en este paciente todavía alcanzamos a hacer médula ósea. La médula ósea fue positiva, lo que significa que tenía una infección también diseminada con sepsis. Y si yo hubiera tomado sangre de este paciente, hubiese yo visto claramente la presencia de histoplasma. Entonces, en este caso, sí tenía una infección diseminada y fungemia. No sé cómo le llamaría yo más correctamente, histoplasmomemia, así tal probablemente, pero puedo decir fungemia por histoplasma, sería lo más correcto. Muchas gracias. Doctor Doctora García, Bonifaz, muchísimas gracias y gran labor la que van a tener con su doctorado. Sin duda no solamente van a tener una gran labor, sino una gran demanda. La Tenemos, UDES se colocará muy bien. Me da mucho gusto no, compartir con muchas ustedes. gracias. Tenemos muchísimas preguntas en el chat, pero vamos a colectarlas y enviárselas al doctor Bonifaz por cuestiones de tiempo y por eso les pedimos muchas disculpas por no poder atender todas sus preguntas. Muchas Muchas gracias, doctor gracias. Bonifaz. Va, Muy hasta amable. luego. Bye bye. Gracias. Viviana, ¿continuamos? continuamos, por favor. Vamos a continuar entonces con la conferencia del doctor Rogelio Navarrete, a quien amablemente saludamos el día de hoy. El doctor Rogelio Navarrete es médico y especialista en infectología y medicina interna. Él cuenta con las maestrías de Administración de Hospitales y Salud Pública y de Ciencias Médicas, vertiente epidemiológica aplicadas, cursadas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública y Privada, IESAP, y en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, CIE, respectivamente. El doctor Navarrete se ha desempeñado como secretario general en el Colegio de Medicina Interna, es infectólogo en el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza
y en el Hospital Regional 1 de Octubre, a los cuales actualmente se encuentra adscrito. También se desempeña como asesor del Comité de Infecciones del Hospital Ángeles Metropolitanos en México y como consultor en infectología interactiva para la atención de infección por el virus SARS-CoV-2. El doctor Navarrete ha sido galardonado en 2 ocasiones con el premio Gerard Domac de investigación clínica en infectología, otorgado por el Congreso Panamericano de Infectología y Microbiología. Su amplia trayectoria clínica e investigativa se ve reflejada en los libros y artículos científicos de los que es coautor. El día de hoy él nos acompañará con la conferencia titulada Infección por el virus SARS-CoV-2, factores de riesgos asociados a su severidad y muerte. Doctor Navarrete, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Sí, Navarrete. bueno, ya está, es que estoy usando el celular. No podía. Muchas gracias por la presentación y pues agradeciendo a todo el comité organizador, a la doctora García, a la doctora Viviana y a la doctora Espinel, que en últimos meses ha sido pues realmente colaboradora en el entrenamiento de residentes de medicina interna aquí en México. Y pues también agradezco al doctor Wadi, que seguramente la experiencia pues en aquel continente debe ser interesante. Al doctor Bonifaz, sobre todo de todo el grupo del grupo de la Tapía en México, el doctor Arenas, el doctor Amado Saúl, el doctor Roberto Arenas, con los cuales hace como 20 años participábamos en ciclo de investigación de enfermedades dermatológicas, lo cual también fue muy interesante. Y pues bueno, el doctor Bonifaz en el Hospital General de México, pues un hospital de concentración donde se ve una gran infinidad y variabilidad de casos de infecciones, sobre todo de tipo micótico y de otra naturaleza. La temática que nos han pues encomendado, por lo menos en tratar de resumir en 20 minutos, vamos a hacer todo lo posible. Creo que voy a pedir si me ayudan con las transparencias porque tuve problemas en el movimiento de aquí de la laptop. Hemos considerado los siguientes objetivos para la presentación. Conocemos que la mortalidad de los pacientes graves en pacientes con infección por virus de SARS-CoV-2 puede variar dependiendo del centro hospitalario y dependiendo del país. No obstante, los pacientes muy críticos pues puede llegar hasta el 30%. Entonces, para ello hemos tratado de poder hacer una evaluación del punto de vista bibliográfico considerando los niveles de evidencia científica, procurando tener o resumir la evidencia en estudios de metaanálisis, lo cual reúnen pues múltiples artículos primarios que de alguna manera tienen una metodología pues similar u homogénea y que pues tratan de poder resolver alguna pregunta. En esta presentación, pues bueno, queremos de alguna manera resumir cuál es la importancia de los aspectos genéticos del virus de SARS-CoV-2 en la severidad y la muerte o la mortalidad, así como algunos factores de tipo comorbilidad que también influyen y sobre todo determinar lo que son los factores asociados a la mortalidad. Y dado que nos consideraron presentar un caso clínico, voy a resumir prácticamente el manejo por conglomerado familiar en la atención interactiva, es decir, no en hospital, sino en los domicilios de pues, los pacientes con SARS-CoV-2. Entonces vamos a iniciar con
la siguiente presentación, donde es un esquema que permite de alguna manera poder entender lo que vamos a presentar a posteriori. Y esto es porque se basa en la estimación de riesgo. El riesgo, que es pues una tasa de riesgo, de probabilidad de una persona que tiene un factor de riesgo y otra que no tiene un factor de riesgo, como vemos en la pantalla. En lo que es una estimación de riesgo mayor a 1, estamos hablando de un factor de riesgo, y una estimación de riesgo menor a 1, estamos hablando de un factor protector. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a ver que algunos estudios, sobre todo de metaanálisis, se puede observar un distractor epidemiológico, es decir, que vamos a encontrar asociaciones espurias, pero que en el transcurso del análisis, pues vamos a observar que durante la estratificación sí se observa la asociación, es decir, algo muy parecido a los estudios clásicos de Dolly Hill en tabaquismo y cáncer de pulmón. En la parte inferior mostramos cómo los intervalos de confianza, pues bueno, se estiman a través del método de Ohl-Minen sobre el riesgo relativo a la potencia de 1 más menos el valor de Z, que es de Selden, entre la chi cuadrada que se haya aplicado en cada uno de los estudios. Y sobre todo es importante poner atención en la parte inferior sobre el nivel de confianza de que los resultados se expliquen o no se expliquen al azar. De manera internacional, pues hay un consenso de considerar que hay significancia estadística cuando el valor de P es menor a 0.5, que esto significa 95% de confianza. Esta presentación o esta gráfica es muy importante mantenerla en mente para poder entender las próximas transparencias. La siguiente, por favor. Bien, la genética viral es algo muy importante sobre lo que es la severidad y la muerte en los pacientes infectados por el virus de SARS-CoV-2. La que sigue, por favor. Hay estudios del punto de vista genético, como los que observamos nosotros en la transparencia. Si nosotros vemos del lado derecho, viendo hacia la pantalla, existen o se han detectado aproximadamente 5.775 variantes. Entre ellos son debidos a mutaciones, a inserciones, a pérdidas y gran variabilidad de factores genéticos que de alguna manera han pues identificado alrededor de 49 variantes en todo el mundo que han presentado infección por el virus de SARS-CoV-2. Y del punto de vista frecuente, se han detectado alrededor de 7 clados. El más importante podemos observar que es la sustitución del ácido aspartico por glicina, que está estrechamente observado en lo que es el lado izquierdo, las barras de color azul, donde la proporción de este clado es el más frecuente. ¿Y por qué es importante? Por lo siguiente, en la siguiente transparencia, nosotros vamos a observar cómo en este árbol filogenético, pues este clado de sustitución de ácido aspartico por glicina es el más importante. Y en la siguiente transparencia tratamos de ejemplificar que es este clado que se ha identificado en los países europeos como los casos más graves y causas de muertes. De tal manera que se considera, la que sigue por favor, que esta variabilidad genética del virus del SARS-CoV-2 está estrechamente relacionado a la gravedad y la muerte de los casos por esta infección viral. En la siguiente, por favor, podemos de alguna manera resumir que esta mutación en la proteína S, que es la espícula del virus, pues está relacionado a transmisibilidad, antigenicidad, mayor virulencia y la estimulación de los factores inmunomoduladores en los pacientes que están infectados por el virus del SARS-CoV-2. Y asimismo, en lo que es en algunos países como Alemania y Kuwait, donde hubo menos muertes, realmente solo se ha identificado que en la posición 614
no existe esta sustitución del ácido aspartico por glicina. Es decir, que es una secuencia genética del punto de vista silvestre. Por ello mismo, se puede inferir que este cambio genético en esta posición está estrechamente relacionado del punto de vista genético viral en la gravedad y la muerte de los casos por infección por el virus del SARS-CoV-2. Por otro lado, la siguiente, podemos establecer que pues esta mutación frecuente que se ha observado en los países con alta mortalidad está relacionado y debemos poner atención sobre todo en los estudios de epidemiología molecular en todos los continentes. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué otros factores están relacionados a la mortalidad en los casos de infección por virus SARS-CoV-2? Debemos entender que la respuesta inmunológica en los pacientes con esta infección está regulado por varios factores, entre ellos lo que son las citocinas, la tormenta de citocinas que es estimulado por las viroquinas en el momento de que un paciente es infectado, pues es el responsable de la severidad de los casos. Así, por otro lado, también tiene que ver las catecolaminas y así también tiene que ver la estimulación del endotelio que nos va a llevar a los casos de un síndrome catastrófico, que es la microtrombosis diseminada en los pacientes que tienen pues infección por el virus. De tal manera que podemos determinar los sistemas que están involucrados. El sistema inmunológico, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y a nivel cardiovascular, lo que es el sistema pulmonar por la hipoperfusión que se expresa por hipoxia y el metabolismo y el sistema metabólico, que tiene que ver con el nivel de glucosa por la afectación a nivel pancreático. Estas transparencias que siguen son importantes porque la mayoría hablamos de lo que es las citocinas, la interleucina 2, la interleucina 6, la interleucina 8, la interleucina 10 y la actividad predominante de la respuesta TH2, asimismo como la afectación en los linfocitos sustancialmente por reducción y disminución de los niveles de CD4 y la reducción de las natural killer, es decir, las células asesinas por naturaleza que de alguna manera tienen una actividad protectora en el huésped. Pero las catecolaminas que se liberan en el proceso inflamatorio de la infección por el virus también está estrechamente relacionado dependiendo de los receptores que se estimulan. Por ejemplo, a nivel cardiovascular existe un efecto a nivel electrocardiográfico, es decir, que los pacientes con infección por el virus generalmente presentan arritmias. El efecto hemodinámico sustentado en hipotensión también está relacionado con la estimulación de los receptores alfa y beta 1 y beta 2. Y a nivel del miocito, es decir, a nivel miocárdico, el proceso inflamatorio está relacionado por la estimulación de los receptores beta 2. En la siguiente transparencia podemos ver cómo las mismas catecolaminas a nivel pulmonar, la estimulación de los receptores alfa 1 y beta 2 están estrechamente relacionados por vasoconstricción pulmonar y cortocircuito, responsables de la hipoxia celular. Y a nivel hematológico también, los receptores beta y los receptores alfa 2 están relacionados por la agregación plaquetaria, la hipercoagulabilidad y la trombosis, responsable del estado catastrófico de los pacientes con infección por el virus de SARS-CoV-2. Asimismo, el sistema inmunológico también, a través de los receptores alfa y beta, está relacionado con la susceptibilidad de la infección por el virus, con la producción de citoquinas, la proliferación de linfocitos y destrucción asimismo de los CD4 y la reducción de las células natural killer. Y a nivel endocrinológico, la estimulación de los receptores alfa están estableciendo una conexión a nivel de las células beta con disfunción. Por ello mismo, los pacientes que tienen o que no tienen antecedentes de
trastorno metabólico como diabetes mellitus pueden presentar hiperglucemia. Y los pacientes diabéticos, pues se produce un descontrol metabólico en la infección viral. La que sigue, por favor. Bien. Este es un trabajo interesante en la cual es un metaanálisis que incluyó inicialmente más o menos como 2,000 artículos y solo se incluyeron de acuerdo a los criterios de elegibilidad sobre la evaluación de los factores de riesgo relacionados a severidad. Y de esta manera podemos encontrar que el género, es decir, los hombres, tienen 20% más riesgo de tener una infección grave por virus de SARS-CoV-2 que el género femenino. Y esto parece ser que está relacionado con pues, el efecto hormonal. Por el otro lado, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se estableció 4 veces más el riesgo de tener una enfermedad severa comparado con una persona que no tuvo o que no tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El antecedente de enfermedad respiratoria, 3 veces más el riesgo, la presencia de una insuficiencia renal crónica, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y cerebrovascular o enfermedad coronaria y la presencia de diabetes mellitus e hipertensión o una enfermedad maligna se establecen como factores de comorbilidad relacionados a severidad, sustentado pues en los sistemas que habíamos comentado. En la siguiente transparencia nosotros podemos observar que en este metaanálisis, cuando se hace un análisis de todas las comorbilidades, como ven en la flecha del lado izquierdo, resulta que la estimación de riesgo es de 76% apenas del riesgo de una persona que tenía comorbilidades versus otra comorbilidad o que no tenían comorbilidad. Y en el diamante que observamos hacia la derecha, que es el promedio de la estimación de riesgos de todos estos estudios estudiados, pues se mantiene menor a 1. Pareciera que no existe la presencia de comorbilidad, estimación de riesgo. Lo que estamos observando aquí es una asociación espuria, de tal manera que en este mismo trabajo, cuando se hace una estratificación, vemos exactamente lo contrario. La que sigue, por favor. Bien, y aquí podemos observar cuando se empiezan a dividir o a separar por comorbilidades, resulta que en cada una de las entidades o las comorbilidades representan una exposición de riesgo. Por ejemplo, diabetes mellitus representa 88% de más riesgo de tener una enfermedad severa comparado que un paciente que no tiene diabetes mellitus y que está infectado por el virus del SARS-CoV-2. Y con 95% de confianza podemos decir que este riesgo no es menor a 10% más ni 3 veces más el riesgo. ¿Esto qué significa? Que realmente tiene una significancia estadística de factor asociado a severidad en los pacientes que tienen infección por el virus. Lo que es hipertensión, también observamos que un paciente infectado por el virus de SARS-CoV-2 y es hipertenso, tiene 2.3 veces el riesgo de tener una enfermedad severa comparado con un paciente que no tiene hipertensión arterial. Y así podemos observar también en los que tienen enfermedad obstructiva crónica o una enfermedad respiratoria, donde la asociación de riesgo es mucho más fuerte que los otros factores que estábamos hablando o comentando. La que sigue, por favor. Bien, y cuando nosotros lo estratificamos con el riesgo de presentar un síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, se mantiene como factores de riesgo. Diabetes mellitus, 3 veces más el riesgo de presentar un síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto en un paciente que está infectado por el virus que uno que no tiene diabetes mellitus. Lo que es la hipertensión, 90% más de tener síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto comparado con una persona que no tiene hipertensión arterial. Los que tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular también son 2 veces más el riesgo de desarrollar síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto comparado que uno que no tiene enfermedad cardiovascular. Y un paciente que tiene enfermedad respiratoria, o sea, no enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene
2.4 veces el riesgo de desarrollar insuficiencia respiratoria del adulto. De tal manera que estos factores que comentamos están relacionados a deterioro del paciente con infección por el virus del SARS-CoV-2. En la siguiente transparencia se compara lo que es los diferentes riesgos y que desarrollan o requieren ventilación mecánica. Y nuevamente observamos que las comorbilidades están estrechamente relacionadas para la necesidad de ventilación. Por ejemplo, diabetes mellitus, nuevamente 85% más riesgo de requerir ventilación comparado con un paciente que no tiene diabetes mellitus. Hipertensión arterial, 2.5 veces el riesgo de necesitar ventilación comparado con un paciente que no tiene hipertensión arterial. Un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene 6.5 veces el riesgo de requerir ventilación mecánica comparado con una persona que no tiene esta patología como comorbilidad. De tal manera que las comorbilidades que estamos comentando se identifican como asociación para la necesidad de ventilación mecánica en un paciente que está infectado por el virus. La que sigue, por favor. También se comparó el riesgo de progresión a severidad e inclusive a muerte. Y vemos cómo hipertensión, diabetes mellitus y enfermedad obstructiva crónica, el riesgo es mucho mayor que los que no tienen hipertensión arterial, que los que no tienen diabetes mellitus o que no tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La siguiente, por favor. Bien, y la edad es un factor modificador. Es decir, que cuando se estratifica por aquellos pacientes que tienen más de 65 años, resulta que el riesgo de morir o el riesgo de tener una enfermedad de progresión severa y muerte es mucho mayor que aquellos pacientes que tienen una edad menor a 65 años. Es decir, que las comorbilidades y la edad son factores de riesgo para evolucionar a un estado severo. La que sigue, por favor. Bien, cuando lo separamos, cuando estratificamos solo por cada comorbilidad, resulta que diabetes mellitus, vean ustedes en la pantalla y vemos que donde está la flecha roja del lado izquierdo, un paciente que tiene diabetes mellitus tiene 2.3 veces el riesgo de evolucionar o de tener una enfermedad severa comparado con una persona que no tiene diabetes mellitus. Y si observamos en el diamante, donde está lo que es la flecha roja del lado derecho, el promedio es exactamente lo que estamos comentando. Y en la mayoría de los estudios son muy homogéneos, de tal manera que la tasa de heterogeneidad es realmente muy mínima, de tal forma que es una asociación bastante consistente. Lo mismo también observamos con la siguiente transparencia, por favor, con hipertensión arterial. Es decir, al estratificar por cada comorbilidad, podemos observar mucho más claro la asociación de riesgo de tener una enfermedad severa. En el caso de hipertensión arterial, 2.9 veces el riesgo de desarrollar una enfermedad severa comparado con una persona que no tiene hipertensión arterial. Y también la mayoría de los estudios, esta asociación es muy homogénea, de tal manera que existe consistencia de que esta estimación de riesgo tiene una fuerza de asociación hacia lo que es hipertensión arterial. En la siguiente transparencia comparamos, o más bien separamos los que tienen enfermedad cardiovascular y también observamos la misma asociación. Una persona que tiene enfermedad cardiovascular tiene 4 veces el riesgo de desarrollar una enfermedad severa por COVID-19 comparado con una persona que no tiene enfermedad cardiovascular. Y en lo que es la hilera del diamante, que es el promedio de la estimación de riesgos, podemos observar que la mayoría de los estudios es muy homogénea, de tal manera que esta asociación es consistente en la mayoría de los estudios de este metaanálisis. En la siguiente, por favor, vamos a interpretar ahora las comorbilidades que están asociadas a mortalidad. Y en este metaanálisis mucho más reciente,
que se fue publicado en septiembre, que creo que es el último en la literatura mundial, pues también se aplicó lo que es la metodología de Prisma para la selección de los artículos. Y finalmente, solo 58 fueron elegibles. La que sigue, por favor. Y podemos observar aquí que la mayoría de los estudios elegibles, el promedio de evolucionar a muerte es de 18 o 19%. De tal manera que existe de la línea promedio hacia el lado derecho, hay algunos artículos que la mortalidad es mucho más alta, o algunos trabajos o algunas observaciones, y otras es mucho menor. ¿De qué va a depender? Pues obviamente del hospital, va a depender de los recursos que se aplican para atender pues a este tipo de pacientes. Y no obstante, también la prevalencia de las comorbilidades. La que sigue, por favor. Bien. En este mismo trabajo, al hacer un análisis pues bivariado, podemos observar que las comorbilidades como insuficiencia renal crónica, enfermedad coronaria, la edad mayor a 65 años, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus y el género masculino presentaron una asociación de morir comparado con los que no tienen este factor de riesgo. La que sigue, por favor. Cuando empezamos a separar las comorbilidades, o sea, estratificar solo la presencia de diabetes mellitus, vemos que una persona infectada por el virus de SARS-CoV-2 tiene 2.5 veces el riesgo de morir comparado con una persona que no tiene diabetes mellitus. Y también aquí los resultados o esta asociación es muy homogénea en la mayoría de los trabajos pues analizados. En la siguiente, cuando comparamos otra comorbilidad, hipertensión arterial también se mantiene consistente. El paciente o una persona que tiene hipertensión arterial tiene 2.8 veces el riesgo de morir comparado con una persona que no tiene hipertensión arterial. También consistente con la fuerza de asociación en la mayoría de los trabajos. La que sigue, por favor. Y la enfermedad cardiovascular también se asoció con 6.3 veces el riesgo de morir comparado con una persona que no tiene enfermedad cardiovascular. Los resultados son más homogéneos todavía que en hipertensión y que en diabetes mellitus. La siguiente, por favor. Bien. De tal manera que entonces, con esta evaluación de este metaanálisis mucho más reciente, publicado en septiembre de este año, podemos observar que diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y enfermedad pulmonar crónica están estrechamente relacionados a una enfermedad severa y a mortalidad. Ahora, por el otro lado, la atención de los pacientes, inicialmente, bueno, que nos tocó atender en el Hospital de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico La Raza, pues bueno, eran casos severos y pues necesitaban hospitalización, necesitaban tener ventilación mecánica y oxígeno suplementario. Y pues bueno, estamos hablando de los primeros meses. Esta presentación que tenemos ahorita enfrente es una atención por conglomerado, pero de atención de pacientes en domicilio. Esta es una familia pequeña de 2 padres y un hijo, en el cual el hijo fue el caso índice. Es un paciente de 23 años que pues presentó datos clínicos de infección viral o de un problema infeccioso y que cuando se realizó pues un estudio tomográfico desarrolló de acuerdo a la escala holandesa de RATS que se estableció la probabilidad de SARS-CoV-2, que se estableció con criterio de molecular de un RT-PCR en tiempo real positivo, lo cual estableció pues prácticamente que tenía infección por el virus. Y los marcadores bioquímicos mostraron una ferritina de 1800, un número D de 1200, procalcitonina de 0.8, una biometría hemática con una linfopenia, una enzima hepática elevada y un nivel de creatinina 1.5, de tal manera que era un caso severo. Este paciente, por la saturación de oxígeno, requirió oxígeno suplementario que se aplicó en su domicilio y al mismo tiempo recibió tratamiento, pues, de acuerdo
en la información que teníamos en ese momento, que estamos hablando de mayo, sí recibió lo que es cloroquina, acitromicina y esteroide y enoxaparina. De tal manera que el paciente evolucionó a una mejoría y a las 14 días persistía el RT-PCR positivo, el IgG y el IgM estaban positivos, es decir, que ya había cero conversión y el paciente se negativizó hasta los 60 días. Me refiero a que el RT-PCR salió negativo hasta después de los 2 meses. Por el otro lado, el padre y la madre recibieron profilaxis de acuerdo a la poca información que teníamos en ese momento y se les dio cloroquina a dosis por kilo de peso de tal manera durante 3 días. Y el papá desarrolló un cuadro clínico leve, solo presentó fiebre y algo de dolor de cabeza. El estudio de RT-PCR salió positivo y la mamá no tuvo ninguna manifestación clínica. El RT-PCR salió negativo, pero a los 14 días la mamá salió IgG-IgM positivo, el RT-PCR negativo y el papá, el RT-PCR salió negativo y ya había cero conversión. De tal manera que el manejo por conglomerados de esta familia fue en su domicilio, a pesar de que el paciente, o el caso 1 de esta familia, pues se presentó un caso severo. Asimismo, tenemos pues ejemplos del manejo por conglomerado de familias donde la mayoría se han infectado y de manejo en domicilio, que no han requerido pues, o que no han acudido al hospital, o inclusive en algunos casos de ciertas familias son pacientes que estuvieron en el hospital, pero que se han ido de alta voluntaria y han preferido la atención en domicilio. Hasta este momento estamos pues elaborando todo el banco de datos de del manejo por conglomerados con atención interactiva y sobre todo la atención en domicilio de los pacientes con infección, de tal manera que consideramos que va a ser una experiencia de alguna manera interesante. La que sigue, por favor. Y bien, de esta manera podemos concluir lo siguiente, que existen factores asociados y factores modificadores a severidad y muerte en los pacientes que tienen infección por el virus de SARS-CoV-2. Consideramos fundamental mejorar la cultura sanitaria para reducir el riesgo sustancialmente en las personas o grupos vulnerables, es decir, que tienen estas comorbilidades. Es necesario que la terapia para el virus o la infección de este virus deba enfocarse en reducir la carga viral y la respuesta inflamatoria, pero también en atender las complicaciones, como es la hipertensión arterial, la enfermedad metabólica, el descontrol metabólico y la cardiopatía isquémica. No se conoce en su totalidad hasta este momento de esta infección emergente sobre pues todas las circunstancias relacionadas al virus y consideramos que han puesto a prueba el rigor científico de la ciencia por la experiencia de múltiples estudios que se han publicado y que de alguna manera han tenido que revertir los resultados o de alguna manera volver a tratar de investigar por qué esos resultados están heterogéneos y sobre todo a los clínicos con una amplia experiencia sobre el manejo de este virus. De tal forma que, pues bueno, creo que tenemos todavía un gran debate en el ámbito pues, científico y mundial y sobre todo para conocer más de esta infección y sobre todo para reducir lo que es la mortalidad y la severidad de los casos de infección por el virus. La que sigue, por favor. Creo que con esto podemos concluir de alguna manera, pues bueno, los objetivos que nos planteamos en esta presentación. Muchas gracias, doctora Navarrete. Tenemos muchas preguntas a través de YouTube, a través de nuestro chat, pero hay una pregunta que se nos había quedado y que está muy relacionada con lo que nos está hablando en este momento, que es de Temitope de Nigeria, y él nos pregunta sobre determinantes que han marcado la infectividad y la mortalidad tan distinta entre continentes, ¿sí? Específicamente, él nos coloca a Europa, a África y América. Y pues nosotros sabemos que
que México tiene unas características muy similares en cuanto a comorbilidad con Estados Unidos, pero por otro lado tiene unas características de raza distintas, ¿sí? Y sin embargo hay un fenómeno de alta mortalidad también en México. Y nos llama la atención, Temítope, sobre la baja infectividad, la baja mortalidad en el continente africano. Esa es como una pregunta combinada de algunos de nuestros participantes, doctor Navarrete. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que uno de los trabajos iniciales sobre la genética viral de alguna manera pudieron establecerse que la alteración del nucleótido de ácido aspartico por glicina, que está altamente asociado en algunos países europeos por la alta mortalidad. Y bueno, por lo que yo recuerdo en ese trabajo, sobre todo no había pues ubicados en lo que es la parte del continente africano como haber identificado esta mutación. En nuestro país o en América Latina realmente no tenemos muchos trabajos al respecto que están relacionados sobre a esta mutación. Yo creo que en las próximas semanas o meses podemos tener, porque ya hemos identificado que hay centros que están hablando de o que están desarrollando estudios filogenéticos en lo que es las clonas virales en América Latina. Por el otro lado, con respecto a los factores de comorbilidades, parece ser que sí es homogéneo. Es decir, que en todos los continentes, incluyendo en China, aunque sus comorbilidades son mucho más bajas, es decir, comparado con América Latina, como Estados Unidos, inclusive México y a lo mejor también hacia el sur, pero que de alguna manera sí hay homogeneidad sobre la asociación de severidad y muerte en estas comorbilidades. Y el ejemplo más claro es el estudio más reciente publicado en septiembre, que es un metaanálisis cuyo metodología reúne pues todos los trabajos publicados relacionados a lo que son factores de riesgo de severidad y muerte. No obstante, bueno, sería muy interesante, yo creo que en el futuro poder tener pues más trabajos que de alguna manera pudieran establecer la diferencia por continentes, y esto significa que habría que estratificarlo por continentes para ver el comportamiento y cómo se modifica la asociación. Por otro lado, es muy posible que haya necesidad de hacer un network metaanálisis. ¿Qué significa esto? Que pues es una metodología que reúne varios metaanálisis, pero que trata de comparar cuál de todas las comorbilidades o factores de riesgo es el más fuerte o el más estrechamente relacionados a severidad y muerte. Pero yo creo que ahorita todavía no tenemos esa información. Muchas gracias, doctor Navarrete. Nos preguntan también cuál es la predilección del virus COVID por pacientes con alto riesgo cardiovascular y por qué se eleva la troponina en este paciente. Sí, bueno, creo que en el estudio que les presentamos se observa cómo los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular es la fuerza de asociación más fuerte comparado con las otras comorbilidades. La estimación de riesgo es 6.4 veces más, es decir, muy alta. Y esto lo explicamos por, uno, las citoquinas y por el otro lado, la miositis que se origina. Si nosotros identificamos que la estimulación de los receptores beta 1 y beta 2 por las citoquinas a nivel miocárdico, esto explica por qué se encuentra elevada la troponina. Y además porque está estrechamente relacionado a mayor probabilidad de muerte. Perfecto. Aquí nos preguntan cómo es esa relación entre el síndrome metabólico y la respuesta al virus SARS-CoV-2. Sí, el problema metabólico específicamente a lo que es la hiperglucemia es que la estimulación de los receptores a nivel pancreático se establece una disfunción de las células beta, específicamente. Y esto es lo que explica por qué los pacientes que tienen infección por el virus del SARS-CoV-2 desarrollan hiperglucemia durante el proceso agudo. Y por el otro lado, los pacientes que ya son diabéticos, pues se origina un descontrol metabólico.
tiene que ver con las citoquinas y tiene que ver con las catecolaminas, específicamente en la estimulación de los receptores. Es decir, por ello que los pacientes que tienen infección por el virus y que tienen comorbilidades debe atenderse. Inclusive, bueno, debe manejarse pues de acuerdo a las recomendaciones internacionales para el control metabólico con uso de insulina de acción rápida, y en el momento oportuno se puede cambiar a insulina intermedia o insulina de acción prolongada. Pero los pacientes hipertensos también deben ser atendidos. De hecho, hay estudios que establecen si hay que suspender los medicamentos o los antihipertensivos que están relacionados a la enzima convertidora de angiotensina o inhibidor de receptores AT2, y afortunadamente, o por lo buenos, los estudios que existen, incluyendo unos metaanálisis, establecen que no hay que suspender el tratamiento, que si están recibiendo ese tipo de antihipertensivos, hay que continuarlos y hay que atender pues cualquier otra alteración que se presente pues en los pacientes que tienen este trastorno en la fase aguda de la infección. Doctor Navarrete, y una última pregunta que nos hacen es ya sobre el manejo que se ha dado en México. Nos dicen, en México se ha hablado mucho del fortalecimiento que ha hecho el país en la red hospitalaria y en especial en las UCI. Sin embargo, México se ubica actualmente en el puesto 12 de muertes, con una tasa de 835 muertes por millón de habitantes. En este sentido, ¿cuál considera ha sido el determinante de mayor impacto de letalidad de la infección? Si el alto índice de obesidad de la población mexicana o las falencias en la atención primaria. Bueno, aquí tal vez, ¿verdad?, tenía que responderlo lo que es pues el Ministerio de Salud. No obstante, creo que sí podemos de alguna manera dar una explicación médico-científica. Las comorbilidades en México son bastante frecuentes, muy parecidas a lo que es al país del norte. Realmente es un país de transición, es decir, que tenemos una proporción de índice de masa corporal por arriba de lo recomendable. Lo que es la incidencia de diabetes mellitus es cada vez más frecuente. Lo que es la hipertensión arterial, pues no se diga, y además de que se ha prolongado lo que es el promedio de vida, también esto ha incrementado lo que son pues la incidencia de hipertensión arterial en las personas más avanzadas y sobre todo más de 65 años, y la enfermedad por obstructiva crónica. Es decir, que en México la cultura del tabaquismo pues ha desarrollado, ha condicionado que los pacientes tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sobre la mortalidad, pues creo que en parte ha sido muy generalizado a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que conforme vamos teniendo la información es como vamos tomando decisiones. Es decir, cuando encontramos que el uso del esteroide o en este caso la dexametasona o sus variantes, ya sea prednisona, etcétera, se ha observado que reduce la mortalidad, pues bueno, cuando tenemos casos de infección de alguna manera severa y grave, pues hay que implementarla. Cuando encontramos en la información de que el uso de la enoxaparina reduce la mortalidad por el efecto, por la predicción o más bien para evitar lo que es un efecto catastrófico por la trombosis microcirculatoria de manera sistémica, pues también hay que implementarla, ¿no? Con respecto al tratamiento antiviral, pues ya vemos en nuestro país no tenemos Remdesivir más que para casos protocolizados, no tenemos el otro antiviral que inhibe la polimerasa, que es el favipiravir, y algunos que estén en investigación, pues tampoco los tenemos. De tal manera que creo que en los primeros meses se empezó a implementar pues alguna terapia que pudiera estar, o que estuvo disponible en nuestro país y que de alguna manera se demostró en algunos estudios, algunos ensayos, su utilidad, como es el uso de las cloroquinas, el uso de la hidroxicloroquina comparada con la acitromicina, inclusive en algunos centros pues hasta se usaba pues lo que es antirretrovirales, ¿no? Pero que a final de cuentas a través del tiempo, como se va generando la información, pues hemos encontrado que de alguna manera hay resultados muy heterogéneos. Posiblemente tenemos que hacer después un estudio de farmacoeconomía. ¿Qué significa esto? Que
cuál es la proporción del Producto Interno Bruto destinado a la salud y compararlo con la mortalidad, ¿no? Algo parecido como lo que se observó en influenza, que creo que sería muy interesante, no solo en México, no, sino en todos los países del mundo. Muchas gracias, doctor Navarrete. Bueno, en Colombia nosotros hemos tenido también una mortalidad bastante alta. Nos ha tomado por sorpresa porque se han hecho, digamos, al comienzo de la pandemia se hicieron confinamientos estrictos, se tomaron medidas pues vinculadas con la atención primaria, se trataron, digamos, de reducir al mínimo la transmisión. Sin embargo, a partir de cierto momento hubo una explosión de casos y en este momento estamos pues como en una meseta donde nos encontramos con un aproximado de 200 muertes diarias y alrededor de los 10.000 casos hace algunos meses. Y aquí quisiera acompañarme también del doctor Bonifaz, si es posible, también en esta respuesta, además del doctor Navarrete. La idiosincrasia mexicana o la política mexicana ha pesado porque aquí en Colombia nosotros nos encontramos con un panorama y es todavía tenemos un 50% de los recursos destinados al combate de la pandemia sin utilizar. Y tenemos algunos problemas de corrupción, algunos desvíos que también han imposibilitado las cosas. Obviamente también tenemos unos problemas que son culturales, que es como esa incapacidad de seguir a cabalidad todas las normas, aunque ha sido variable. Y hemos llegado a puntos donde ya tenemos una supuesta inmunidad de rebaño, algunas ciudades grandes, pero estamos con problemas todavía muy serios en otras. Sí, bueno, en México realmente los que no estamos como secretarios de salud o como de alguna manera en la Secretaría de Prevención nos toca lo más fácil, es decir, ver los aspectos negativos. No obstante, creo que las estrategias epidemiológicas de una enfermedad emergente, pues bueno, de alguna manera podemos pues basarnos en la experiencia previa de las pandemias del siglo. ¿Y esto qué significa? Bueno, creo que muchos países, no solo México, han sido muy honestos en decir que varias de las estrategias epidemiológicas fueron muy atrasadas. Y digo, estamos con respecto a China a miles de kilómetros de distancia, ¿no? No estamos en la frontera. Y el ejemplo claro de países como Nueva Zelanda o como Corea, pues realmente donde el impacto sobre la incidencia y sobre todo cómo lograron reducir el índice de replicación básica es sustancialmente mucho menor que en muchos países y también en México. El otro aspecto fundamental es la falta de cultura sanitaria. Creo que es muy heterogénea en muchos países y tal vez en México en algunos sectores. Realmente el apego a las medidas sanitarias se sustenta fundamentalmente pues en la cultura de la población. Y pues bueno, creo que en varios países esto es muy heterogénea y pues realmente creo que es uno de los factores fundamentales. Por el otro lado es una estrategia epidemiológica de no rastrear sobre todo a los portadores, o sea, sin sintomatología, que obviamente son el factor de riesgo más importante porque es una variable a ciegas. O sea, no sabemos a quién tenemos enfrente y tiene una capacidad de transmisión impresionante, ¿no? Y pues bueno, creo que pues esto es muy discutible en el sentido de que, pues bueno, aquí sí los ministerios de salud pues deberían responder por qué no, por qué esas estrategias están un poco, pues muy desligadas en el tiempo. Y por el otro lado, pues creo que eso es muy generalizado en todo el mundo. La ausencia de una estrategia de inmunoprotección, pues creo que es uno de los factores más importantes. Es decir, el establecer
estrategias de regreso a las actividades y mantener el distanciamiento social y de mantenerse en casa sin tener una estrategia de inmunoprotección, creo que es evidente que va a incrementar la incidencia y obviamente los casos graves por la alta tasa de comorbilidades. De tal manera que, bueno, yo creo que este mismo panorama lo podemos observar en varios países y también tenemos pues ejemplos. Digo, es muy poquito el número de países en los cuales su índice de replicación básica es muy bajito, han logrado tener un número de casos realmente muy bajo y la mortalidad también muy baja. Y de hecho depende pues de las estrategias epidemiológicas que han establecido pues, sus gobiernos y sobre todo sus ministerios de salud. Doctora García, yo estoy muy de acuerdo con el doctor Navarrete. Prácticamente él hace un señalamiento a todos los puntos. Y yo creo que esto es como las dos hojas que tiene el libro. Por un lado tiene la política que vaya teniendo los sectores de salud, los ministros, los secretarios que vayan tomando decisiones, invertir o no invertir en pruebas, en llevar a cabo no una política o no. Pero la otra hoja es tan importante como la primera, la de la cultura. Me gustó el adjetivo que le pone el doctor Navarrete, cultura sanitaria le llama a él. Me parece muy interesante porque mire qué curioso, los países que tenemos, entre comillas, más libertad, terminamos siendo los que más complejos problemas tenemos. Al final de cuentas, los países muy totalitarios, como China o otros, vienen controlando un poquito más las infecciones, porque la orden es, te guardas, la gente se guarda. Pero donde tenemos la opción de que nos guardamos de una forma con albedrío, con una decisión propia, es donde está desbordada la infección. Yo creo que tan importante es la política pública que lleven los gobiernos, como tan importante es la parte de uno, en donde yo digo que no son las diferencias económicas que tenemos, son las diferencias culturales que guardan cada uno. Entonces ahí está el grave problema. Aquí, doctor Bonifaz, nos dicen que parece que estudios han revelado que en México hay problemas al acceso a la salud y los pacientes llegan muy tarde o muy enfermos, y hay estudios, por ejemplo, en Chiapas que hablan sobre eso. Yo vivo en Chiapas ahora. Ahora estoy justamente en Chiapas. Yo soy del sur y soy de Chiapas. Los conozco bastante bien el problema que tiene este estado y casualmente, para que nos entienda el resto de personas, sobre todo colombianas, nosotros tenemos varios niveles de aceptación que va desde el rojo, naranja, amarillo y verde. Y hoy por hoy Chiapas está en verde, lo que significa que podemos hacer cualquier cosa, cosa que no es cierto, porque hay, el doctor Navarrete lo decía muy claramente, cuántas pruebas hacemos y qué número realmente tenemos. Y hoy por hoy, los estados, mientras más pobres son, más difícil es tener una prueba positiva y tener un PCR. Hay PCRs que me están entregando con 14 días. Usted entiende que después de 14 días el paciente ya está o curado o muerto. Entonces es un problema. No es lo mismo el COVID en Bélgica, con todos los problemas que hoy Bélgica tiene, o en el Reino Unido, que en nuestros países, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, en Colombia, no es lo mismo en el Magdalena que en Popayán o que en Bogotá. No es igual. Sí. Doctor Bonifaz, aquí nos hacen una pregunta. Nos dicen si hay alguna escala de inmunosupresión por los corticoides, una escala bioquímica de inmunosupresión de riesgo para las coinfecciones, específicamente las micóticas. Fíjese que había yo leído la pregunta en el chat, justamente lo había leído. Y trataba de ver si eso es cierto, y no la hay la escala.
Lo único que puede decirse es el número de días y el número y el tiempo de hospitalización que se puede tener. No hay que olvidarse que al final de cuentas el esteroide es el gran héroe de la desinflamación, pero también es el gran villano de la inmunosupresión. Entonces nunca ha sido un mejor adjetivo que el arma de doble filo. Por un lado me ayuda y por otro lado me complica. Mi maestro decía que los esteroides eran cantos de las sirenas. Qué maravilloso debe ser oír el canto de una sirena y qué complicado debe ser enamorarse de alguien que es tan ficticio como una sirena. Sí, Así lo veo. sí, exactamente. Muchas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, aquí nos dicen que en caso de mantener un aislamiento muy prolongado, es posible que mientras los demás desarrollan inmunidad de rebaño, el aislamiento genere rezagos o atrasos en términos de inmunidad a largo plazo. Es una pregunta que le hacemos al doctor Bonifaz y al doctor Navarrete. Bueno, no sé si el doctor Navarrete esté conectado, no lo veo ahora, pero mi opinión es que por supuesto que el aislamiento va a generar el no tener un contacto. Yo al final de cuentas prefiero tener contacto. Es decir, esto que no se va a dar en el COVID, que es la inmunidad de rebaño por las complicaciones que tiene el propio COVID, sí va a tener el desarrollo que si más contacto tengo, mejor capacidad de respuesta puedo tener. Que al final de cuentas es lo que hace una vacuna. Sí. La vacuna es exponerte a lo que no quieres exponerte. Ese es en realidad así lo veo. Entonces, por supuesto que el aislamiento tiene la ventaja de no enfermarme y la desventaja de no tener una protección natural. Sí, es una muy buena pregunta. E implícitamente ya lleva la respuesta a la pregunta, ¿no? Muchas gracias, doctor Bonifaz. Bueno, nosotros tenemos un inconveniente con el doctor Waidy Zule. Parece que tiene problemas de conexión. Él nos envía el video y vamos a escuchar su conferencia en un video diferido mientras logramos mejorar la conexión del doctor Zule. El doctor Zule es médico veterinario, magíster en virología y doctor en microbiología veterinaria, especialidad virología de la Universidad de Ibadan. Es profesor asociado de la Universidad Estatal de Osun en Nigeria. Como veterinario y virólogo ha contribuido con múltiples publicaciones en revistas de alto prestigio y ha ganado 2 veces el premio Global Health Travel, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates. Recibió el premio Travel Grant of National Foundation for Infectious Disease en Baltimore, Estados Unidos, y actualmente es miembro de la Asociación Médica Veterinaria de la Sociedad de Microbiología, la Sociedad Americana de Virología, y es representante de Nigeria ante el Comité de Taxonomía de Virus. Entonces vamos a escuchar, por favor, el video del doctor Zule y luego entonces atenderemos las preguntas. El doctor Zule está por vía telefónica mientras se puede conectar, pero estarás atento a las preguntas que ustedes puedan hacer. Sí. Bueno, les pedimos un minuto de su tiempo para poder compartir el video que grabamos a manera de prueba, pues teniendo en cuenta que él ha tenido algunas dificultades o algunas fluctuaciones en su conectividad en Nigeria que fueron pues inesperadas. Es una prueba, les pedimos excusas, el doctor está pendiente por la internet, pues a través del... He is there connected, but trying to do his best.
And like we have it in other parts of the world, the relationship between HIV and TB has been like, you rub my back, I rub yours. HIV drives TB. Anybody with HIV is more susceptible to TB. And with TB, then that person is more likely to die. So, and that's the relationship between HIV and TB. And that relationship, TB and HIV co-infection, it also influenced the treatment, this antiviral therapy. So a study in 2015 reported that people that have TB HIV co-infection, they have significantly short time to failing antiviral therapy than people that were having HIV infection alone. So that is for HIV TB. Now, with the advent of COVID-19, then what do we have? The whole world got to know this early this year, what started at the epicenter in Wuhan in December 2019. From there, it spread to every part of the world, affecting about 213 countries. So we have COVID-19 caused by SARS coronavirus 2, according to ICTV 2020. So as of October this year, Nigeria was the third country with the highest number of COVID-19 cases in Africa. So the two countries that are ahead of us, were the South Africa and Ethiopia. So in Nigeria, as at November this year, 28th of November, there were 67,330 laboratory confirmed cases of COVID-19, with 1,171 deaths. Of course, we have people that have active COVID-19. So with that, Nigeria at that time had 1.74% case fatality ratio, and that ranged from 0.9% in Plateau State. Plateau State is somewhere in central Nigeria, about that, to 40% in Kogi State, also in central part of Nigeria. I said not central. So from this table is just to show the ranking of the states. So I've just shown 4 states. So Lagos was the epicenter of COVID-19 in Nigeria. That is where we recorded the first case in 27th of March, and it still has the largest number of laboratory confirmed cases in Nigeria, followed by Federal Capital Territory, Abuja, then followed by Plateau State, then Oyo State. So this is what we have. So, of course, with SARS coronavirus 2, we expect that there will be some people that have HIV and have also contracted SARS coronavirus 2. So, as at the time I prepared this, there was only a study, MZ2 precisely, because there's another one, but this is about the very first. And I would say I appreciate people that did this work. So what they did, they actually tested 4 HIV-infected female sex workers. And they were able to find out that they actually had SARS-CoV-2 infection. And that was about the first case of co-infection of HIV and SARS-CoV-2. So these 4 female sex workers, they were on antiretroviral therapy, and they had comorbidities: diabetes mellitus, asthma, TB, polyneuropathy. And clinically, they had mild symptoms or signs. These actually were the study. These are Kela and Iwu 2020. They are the authors of the study. So I concluded, when I read that paper, that, well, the mild symptoms that they had could be due to their younger age, because average of 27.5 years, and then being female, that's female gender, in addition to antiviral therapy. So these were responsible for the mild outcomes, knowing that COVID-19, the severity increased with what? Advancing age. So that is for that. So in line with that, another author also reported that immunosuppression engendered by HIV could complicate SARS-CoV-2 infection, and that chronic underlying health conditions like diabetes, hypertension, cardiovascular disease will result in poor prognosis of COVID-19 patients having HIV. And then, if any HIV patient was on effective ART, antiviral therapy, well, chances are the risk will be minimal, provided they also had
they also have high CD40 cell count, that is greater than 200 CD40 cells per microliter. And then people living with HIV without comorbid disease, they will have COVID-19 outcome just as any healthy person infected with SARS coronavirus 2. So that was for SARS coronavirus 2 and HIV. Now for TB, as I prepared this also, there was only one study concerning TB and this, and that was with an external funder, KLC TB Foundation, in partnership with Kaduna State in Nigeria. So they embarked on case finding of COVID-19 and TB. And in that study, they actually enrolled 1,031 male and female study participants using TB platform, GeneXpert, to test X-ray platform for COVID-19. And in that study, what they observed was that there was nobody among these 1,031 persons with TB COVID-19 co-infection. So they call it 0.0. So as I tell my parents, that was the result. But HIV COVID-19, these people, Mustafa Ito, actually also reported just one case. Like for the 4 HIV-infected female sex workers, they also reported just one female having COVID-19 and HIV co-infection. So, in line with this as well, Adewale also documented that there was reduction in number of COVID-19 TB co-infection during the lockdown. Of course, that was reasonable, that was attributable to the lockdown, movement restriction and stuff. And then Adewale, like other authors, they also observed that irrespective of HIV status, that TB was a risk factor for COVID-19 severity and mortality. And that individuals having active TB, active tuberculosis, they were more susceptible to SARS-CoV-2 infection with rapid progression and severity. So that was the conclusion. Now, to the trial. This trial means COVID-19, HIV, and TB co-infection in one person. And I will say, as I prepared this, there was no report of anybody in Nigeria with this. No report. Of course, it is also understandable that the virus is still evolving and that COVID-19 is still being researched. So the few works that I laid my hands on, they were just on review and opinion publications discussing this. So consequently, these are the conclusions, that it is still unclear how COVID-19 will influence TB and HIV. Then the current burden of co-infection by the three, okay, is largely unknown in Nigeria, according to Ola Ito in 2020. So we have gaps regarding SARS-CoV-2, HIV, and TB co-infection. What are the gaps? The clinical manifestations, we don't know, we can't tell. If somebody has these three, how does it present clinically? We don't know. So it's still an area to be researched into. Then the immune response of an individual having these three infections together is also unknown till now. And that is in line with what Stu Ito also reported, that disease progression and outcome and mortality rate, they are still largely unknown. However, it's a known fact that the weakened immune system that makes HIV-AIDS individuals susceptible to TB, of course, will also make such people more vulnerable to SARS-CoV-2 infection, according to Adepoju. So it is therefore logical to expect poor outcome from individuals with the three infections. So with this, you permit me to conclude that clearly, for obvious reasons, the three infections or infectious agents, HIV, microbial tuberculosis, and SARS-CoV-2, they actually interact, but the extent and the outcome you still don't know. Therefore, there is a need to design studies that will elucidate on the interaction of the three, so that it will give us information on how to adequately manage patients with the trial, patients having SARS-CoV-2, HIV, and tuberculosis. So with this, I've come to the end of the presentation.
these are some of the references I consulted. And I want to say thank you to everybody for patiently listening to this. Muchas gracias al doctor Zule, a Darío, muchas gracias por la traducción simultánea. Por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar acá. Sin embargo, el doctor Zule estará tendrá mucho placer en responder sus preguntas. Nosotros se las direccionaremos a través de, colectaremos todas las preguntas del chat de YouTube y del chat de esta conferencia. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta tarde. Para nosotros ha sido un verdadero placer poder contar con la presencia del doctor Alejandro Bonifaz, del doctor Navarrete y del doctor Zule en este evento. Agradecemos toda su disposición. El doctor Alejandro Bonifaz es profesor de nuestra maestría y esperamos también nos acompañe en el doctorado. Esperamos también poder contar con la presencia del doctor Navarrete, del doctor Zule en próximas oportunidades. Y como siempre, muy gratos, doctor Bonifaz, quedamos debiéndole los platos santandereanos, pero con gusto esperamos que podamos compartir, ojalá este año, que todo esto pase. Agradecemos también la presencia de todos nuestros profesores que vemos conectados, el doctor José Ramos Castañeda, la doctora Ruth, el doctor Agustín, la doctora Beatriz, bueno, y tantas otras personas valiosas que se nos quedan por mencionar. Agradecemos y esperamos poder seguirlos acompañando en eventos como este, que buscan la educación en salud, que es tan valiosa y tan importante. El doctor Zule ya nos acompaña. Yo creo que podemos darle tiempo a una pregunta antes de que la conexión se nos vaya, pero es una pregunta muy, muy importante que nos hacían, que es sobre los determinantes de la baja mortalidad e infectividad de COVID-19 en África. Doctor Zule, ¿nos escucha? Hemos tenido una conexión bastante intermitente hoy, por lo que les pedimos disculpas. No sé si el doctor Zule tiene el micrófono cerrado. Listo. Doctor Zule, ¿escuchó nuestra pregunta? Vuelvo a mencionarla. Factores que determinan la baja mortalidad e infectividad del COVID en el continente africano. Voy a traer al intérprete aquí a la sala principal para que podamos hacer la pregunta. Okay. Ya estamos todos en la misma sala. Darío, por favor, preguntémosle al doctor Zule sobre los factores que determinan la baja mortalidad e infectividad de COVID-19. So which of the factors, which are the factors that actually produce that there are a low mortality in Africa, in the African continent of COVID-19, of course? We cannot hear you. Miller? Susceptibility to the virus was low because, are you here? Please, could you start with the response? Yeah. Can you hear me? Yeah, we can hear you. It's not clear. Voy a detener el video del Dr. Zule a ver si podemos mejorar el audio. Mr. Zule, we cannot hear you well. You're cutting out. Yeah. I don't know what is wrong with the internet. It has been a tug of war. Okay.
mi internet, creo que algo está mal funcionando aquí. Mr. Sule, we're going to be interpreting, like listening to you, so you have to be like brief in what you said or talk for a while and then stop for me to interpret what you say. So what have been one of the factors that you have good rate I and said, low mortality in Africa? Low infectivity. I can hear you clearly, but can you hear me? Yeah, now we can hear you better. I said susceptibility to SARS coronavirus 2 is low in Africa, generally low compared to the temperate regions. Susceptibility of Africans to the virus is generally low compared to the people in the temperate regions of the world. Yes. That is a reason. Okay, but And yes, susceptibility. so basically it has been like how culture. That's one reason. Another reason could be genetic, but that one has not been really found out. At least the same of the virus that we have in Africa, we don't know whether it is exactly the same with the ones in China, in Europe, in North America. Okay? And then our own genetics also, Well, we have not really found out whether. Don't know. So there is a low mortality in Africa, excuse me, but Generally low yeah. compared to the temperate regions. So what has been the case of why we have this that way? Then I said it's because we have less susceptibility to the virus. Baja susceptibilidad al virus sería. No, less susceptibility to the virus compared to the people in the temperate regions. Bueno, de acuerdo a las diferentes regiones, pero personalmente no lo entiendo. Ustedes tal vez de baja susceptibilidad al virus. Yes, No it sé. could also be our genetics, our genetic makeup, though that one has not been clearly elucidated. Our genetics. Y nuestra Our genetic makeup. la genética también, pero bueno, se entrecorta. Genetic makeup. ¿Puedo ayudar? Genetic Sí. makeup also another factor. Doctor Bonifaz. Sí. Doctor Bonifaz. Genetic Sí. makeup. Es muy probable que eso tenga que ver con los HLA. Por ejemplo, voy a comparar China con África, que los HLA son muy parecidos, son muy homogéneos, mientras que las regiones latinoamericanas tenemos una diversidad de HLAs. Entonces, esto hace que la susceptibilidad al virus sea muy diferente. Eso es lo que probablemente el doctor Sule quiera decir. Es decir, que África es muy homogéneo, China es muy homogénea, mientras que Latinoamérica, por la diversidad que tenemos de razas, grupos, etnias que tenemos una complejidad en la respuesta al virus. Muy probablemente esto es lo que él quiso decir. Can you see what I typed? Can you see what I just typed? El doctor escribió algo en el chat. Sí, que él está escribiendo en este momento en el chat. So can you see what I just typed? Okay, it is possible our genetic makeup has been generally defensive, but not your clearly no ha sido completamente elucidado completamente aún. Sí. Entonces, el doctor Bonifaz y el doctor Sule nos hablaban de factores genéticos, de factores relacionados con la raza, siendo poblaciones como China o África, ¿Estamos todos activados? ¿Me escuchan? Donde tenemos, por ejemplo, en China la raza Han, que es superior al 95%. Fenómenos similares nos describe el doctor Sule en África.
cuestiones que para Latinoamérica ya son bastante difíciles debido a la heterocigosis que nos caracteriza. Agradecemos nuevamente entonces al doctor Zule, al doctor Bonifaz, al doctor Negrete y a todos los organizadores de este evento por el esfuerzo, a todos nuestros participantes. Y antes de irnos, quisiera compartir con ustedes un premio que ofrecemos en el marco de la maestría en investigación en enfermedades infecciosas, un reconocimiento a nuestro mejor estudiante en su promedio académico, Mabel Margot Reyes. Queremos felicitarla por el mejor promedio académico y extenderle pues desde ya muchos éxitos porque está pronta a terminar su maestría en investigación en enfermedades infecciosas. Para Mabel, un gran aplauso y esperamos que siga teniendo muchos éxitos. Es entonces nuestra mejor alumna del año 2020. Muchas gracias a todos. Esperamos entonces verlos en una próxima oportunidad. Un gran abrazo, doctor Zule, doctor Negrete y doctor Bonifaz, a todos nuestros profesores, estudiantes, alumnos, a todos los participantes que nos escuchan desde los diferentes países. Muchas gracias, muy amables y hasta una próxima oportunidad. Gracias, saludos. Quedamos pendientes con las arepas. Sí.